Hola mis amigos, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad nos encontramos una vez más a través de este medio. Sé que contamos con una distancia exorbitante, no obstante podemos coadyuvar con la educación, así que lo haremos. Hoy tengo dos videos para presentarles y espero que les guste y además disfruten del video que se ha preparado. Y de esta manera presentamos a nuestros dos elementos, la novela y sucesivamente el léxico. ¿Están listos? Empecemos. La novela. ¿Qué es la novela? La novela es un género literario, subgénero de la narrativa junto al cuento y la crónica. Consiste en una narración usualmente extensa, de carácter más o menos ficcional, que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos en los que interviene siempre la voz de un narrador. Las novelas suelen tener un trama único y abundante. Incluso es usual encontrar en una novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros textos de otra naturaleza. Continuamos con las características de la novela. El origen. La novela tiene el antecedente directo del género de la epopeya. Este género se inició en la antigüedad con la narración de las aventuras de los héroes clásicos, como ocurre en la Odisea de Homero. Luego se cultivó durante el medioevo europeo con un sentido más o menos similar. En este caso se contaban las aventuras ficticias de los caballeros andantes. En un sentido moderno se tiene a Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes en 1605, considerada la primera novela porque estaba escrita en prosa y por su variedad de personajes e historias. Sin embargo, las novelas en un sentido más amplio existían desde el Renacimiento. Incluso se las puede rastrear hasta el siglo XI en Japón. Ahora vayamos con la clasificación de la novela. La novela es un género diverso, múltiple en formas, cuyo contenido suele clasificarse en... Empezamos con las novelas de aventuras, donde cuentan de inicio a fin un viaje, un ocurrido vital o un episodio emocionante de su vida. Tenemos también las novelas de ciencia y ficción, en las que se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología, donde salen dos subgéneros. Estas serán las novelas policiales, donde se involucran un crimen, involucran personajes como el nombre los dice, policías o detectives e incluso periodistas. Y por otro lado tenemos el otro subgénero que vendría a ser las novelas románticas, donde son historias centradas en las aventuras y desventuras amorosas, pasionales de los personajes. También tenemos las novelas de caballería, donde sus relatos se centran en la vida de un caballo andante medieval y detallan sus aventuras contra criaturas y demás. También tenemos las novelas de terror, contienen anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas en las que intervienen monstruos o entidades sobrenaturales. Novelas fantásticas presentan un mundo posible construido por completo desde la imaginación del autor. Las novelas realistas plantean relatos ambientados en la realidad cercana del autor. Tenemos también las novelas psicológicas. Se adentran en la mente de sus personajes mediante reflexiones, sentimientos del mundo interior y exterior. Y bueno, tenemos las novelas filosóficas en las que abundan las reflexiones de tipo existencial o trascendental. Y bueno, tenemos las últimas que son las novelas epistolares, que cuentan sus historias a partir de la reproducción de las cartas ficcionales o imaginarias, o bien se centran de diario en lo que es un poco de los correos electrónicos y otras formas correspondientes entre los personajes. De esta manera tenemos ya la clasificación de la novela. Vayamos con la estructura de la novela. Es usual que el cuerpo de una novela esté dividido en entradas denominadas capítulos. Además puede existir otro tipo de división llamadas partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos son formas de segmentar el relato de manera ordenada. Suelen estar enumeradas e incluso tituladas. Sin embargo, la novela puede tener muchas y muy diversas estructuras narrativas, ya que es el reino de la libertad narrativa. Por ejemplo, es posible que no cuente con divisiones o también contarse en miles de entradas diminutas.
Elementos que componen la novela. Normalmente una novela posee los siguientes elementos narrativos: personajes, a quienes ocurren las acciones y cuyas vidas o momentos de ellas se cuentan en la novela. Pueden o no ser también los narradores de la misma. Narrador. Uno o varios narradores pueden aparecer en la novela. Son los encargados de contar la historia, ya que fueron testigos de ella o fueron protagonistas. Diálogos son las transcripciones de los que los personajes dicen, sin que el narrador intervenga para contarlas. Continuamos con la extensión. Se da por sentado que la extensión tendría que ser mayor a la de un cuento, pero a ciencia cierta no existe un criterio único respecto a cuántas páginas debe tener. En ese sentido yace la diferencia entre novela y cuento. El cuento y la novela tienen diferencias fundamentales que no solo se refieren a la extensión, mayor a la de novela o tradicionalmente, sino que al modo de leerse. Otro elemento muy importante es la novela contemporánea. La novela contemporánea es aquella que se escribe a partir del siglo XX, se origina a partir de diversas revoluciones en el modo de escribir literatura, fruto de las vanguardias. Refleja las tensiones de la época y por lo general emprende la tarea de contar a partir de fragmentos o de discursos discontinuos. Ya para finalizar este acápite de la novela, debemos resaltar la importancia. La novela es el género literario que mejor refleja las complejidades de la vida humana en los siglos más recientes, razón por la cual se ha cultivado más que nunca antes. En diversas ocasiones se ha considerado su muerte, pero en lugar de ello simplemente sufre nuevas mutaciones y cambios. De esta manera, la novela es continuamente renovada y por supuesto es vigente. Y bueno, a continuación mostramos algunos novelistas famosos y por supuesto los ejemplos de novela. Espero que haya sido de su agrado este primer acápite. Continuemos con el segundo acápite, el léxico. ¿Qué es el léxico? Se entiende por léxico al conjunto de palabras conocidas de un idioma, es decir, su vocabulario, lo que se recogen en los diccionarios de dicha lengua. El léxico es un conjunto de palabras y de significados asociados, que sin embargo funciona en diferentes niveles, en una lengua formal y en una lengua informal. Cuando se habla de una lengua formal, van a ser los significados ampliamente utilizados y aceptados por las instituciones de la lengua y la mayoría de sus hablantes. Y lo contrario vendrá a ser la lengua informal, donde además también se utilizan los préstamos de otras lenguas, neologismos o palabras inventadas para cubrir una necesidad expresiva. El diccionario de la lengua española, el léxico es el compendio de palabras que constituyen una lengua. Vayamos con las características principales del léxico. El léxico tiene como función principal hacer un inventario del vocabulario de un idioma. Esto resulta especialmente útil para el estudio de la lengua y aspectos de esta, como su origen, la sociedad que la usa y cómo enseñarla. Como la sociedad es un ser orgánico que cambia con el tiempo y de acuerdo con las circunstancias, lo mismo sucede con el idioma que se utiliza. Esto implica que el léxico no es estático, sino que va evolucionando a medida en la que se utiliza, o bueno, en todo caso, en la medida que la sociedad vaya continuamente usando. La lingüística ha señalado tres componentes del léxico. El primero está el léxico patrimonial, que corresponde al vocabulario heredado de un idioma de origen. En el segundo lugar destacan los préstamos lingüísticos y por último se encuentran los tecnicismos, que son palabras exclusivas de alguna profesión. Continuemos con un punto importante, el léxico y la semántica. Debemos destacar que la semántica estudia los modos, mecanismos y procedimientos de la lengua. En este sentido, las palabras que componen el léxico se ordenan de acuerdo a sus significados compartidos, a las asociaciones, que a partir de ellos surgen las estructuras mentales llamados campos semánticos. Vamos con los tipos de léxico. La lingüística distingue varios tipos de léxico. Los principales son el léxico activo, pasivo y las jergas. Bien,
El léxico activo, llamado también léxico productivo, está constituido por las palabras más comunes empleadas y de mayor uso de la lengua. Por el otro lado tenemos el léxico pasivo, que se llama también vocabulario receptivo, pues abarca el conjunto de palabras que no se utilizan de manera común y cotidiana. Por otro lado, la jerga se trata de un léxico especializado al cual no se tiene acceso ni se pertenece. Por ejemplo, la jerga científica o la jerga típica de una religión o de un país determinado. Bueno, ya para ir finalizando esta entrega, tenemos una segunda clasificación por el Diccionario de la Lengua Española, donde nos presentan dos clasificaciones principales del léxico. Y estos criterios serán según el origen y difusión y según la función, que de alguna manera alterna son similares a lo que anteriormente habíamos mencionado. Pero veamos de esta manera. Según el origen y la difusión. Según el origen, una palabra puede clasificarse como patrimonial si se heredó de la lengua madre o un préstamo si se tomó de otro idioma. Se clasifica según la difusión de acuerdo con la extensión y la naturaleza de su uso. Se determina según los grupos sociales que los utilizan, adultos, mayores, jóvenes, profesionales u otros. Según la función, esta clasificación tiene dos subclases, las categorías funcionales y las categorías léxicas. En las primeras son aquellas que no tienen sentido propio, sino que su única función es servir de enlace entre un elemento y el otro. Y las categorías léxicas son aquellas con significado propio que juegan el rol de sujetos, acciones o son caracterizaciones de los sujetos.